Sean bienvenidos a esta exposición en la cual se va a presentar la propuesta de la articulación de estrategias para la lectoescritura. ¿Cuál es el contexto de partida de esta propuesta? Pues bien, el mundo actual enfrenta un proceso de globalización a pasos agigantados. En pleno siglo XXI, las megatendencias han transformado los procesos de las prácticas sociales. Leer, escribir, hablar ya no son como antes. Eso ha tenido un impacto en la educación, puesto que la escuela tiene que ir a la par de las demandas de la sociedad. Por ende, ha tenido que modificar su pedagogía para ir más acorde a lo que la sociedad demanda y las necesidades del siglo XXI requieren. Individuos con capacidades cognitivas que les permitan enfrentar las diferentes adversidades del día a día. Este es el contexto en el cual se empieza a transformar esta propuesta, que empieza a focalizarse en lo que vienen siendo las habilidades de lectura y de escritura. Como bien dijimos, el mundo enfrenta un proceso de globalización vertiginoso que ha transformado las prácticas sociales. Y ahí es donde nos encontramos el primer problema para realizar esta propuesta, el cual dice así: los estudiantes de educación media superior no están accediendo a los aprendizajes fundamentales en su trayecto educativo debido a las carencias y lagunas en su formación básica, especialmente relacionadas al desarrollo de sus habilidades de comprensión lectora. Si nos ponemos a escudriñar y desmenuzar esta problemática, pareciese que el problema viene siendo educación media superior e incluso se puede extender hasta grados superiores a nivel universitario, donde los estudiantes no alcanzan los aprendizajes fundamentales. Este puede parecer el problema en un primer plano. Sin embargo, aplicando un filtro, nos podemos dar cuenta que las raíces del problema no están en los aprendizajes fundamentales en educación media superior, sino que las problemáticas tienen su raíz desde la educación básica, principalmente en las habilidades de comprensión lectora. Pero si nos vamos focalizando más, así como lo va plasmando este esquema piramidal inverso, nos podemos dar cuenta que incluso el problema viene desde las bases, que es la consolidación de la lectoescritura. Ahí es donde yo como docente me empiezo a preguntar si estas carencias desde la educación preescolar están teniendo un impacto en grados superiores. Por eso es que se empieza a gestar la problemática que va a encauzar y direccionar la propuesta que aquí se pretende. Y ahí es como nos formamos un enunciado interrogativo, que es el cual se pretende dar respuesta mediante la innovación que aquí se desea. El problema dice así: ¿cómo los alumnos de educación básica pueden consolidar la lectoescritura con el fin de acceder a aprendizajes fundamentales en su trayecto formativo? Como podemos ver, comenzamos, si me regreso, de un problema mayor, pero yéndonos a los orígenes, a las raíces, nos damos cuenta que el problema estaba desde las bases. Entonces tenemos que empezar a solucionar primero lo que viene siendo el punto de origen, antes de querer hacer una intervención a un aprendizaje con proporciones estratosféricas o mayores o que requieran mayor bagaje cognitivo. Tenemos que partir desde lo más simple, en este caso es la lectoescritura. Haciendo un estudio breve, en realidad no fue tan pormenorizado, nos podemos dar cuenta que en las prácticas docentes de educación básica en preescolar o en primaria en primer grado, los docentes realizan dos tipos de métodos: el método sintético y el método analítico,
El método sintético viene siendo el de la escuela tradicional, cuando los alumnos aprenden a leer y escribir de una manera un tanto mecanizada, robotizada. Podemos mencionar aquí el alfabético, que es cuando tienen que conocer las letras, mayúsculas, minúsculas, y realizan incansables planas de trabajo. También tenemos el método fonético sintético, en el cual se basa más en los sonidos de las letras, en el cual empieza a jugar de una manera combinatoria para ir formando términos un poco más complejos. Y tenemos el método silábico, el cual por default te da una sílaba para que el niño empiece a interaccionar con la misma e ir formando palabras como si de un rompecabezas se tratase. Y en tiempos más modernos tenemos un método analítico, el cual los precursores de este método lo señalan como el ideal, es el idóneo, puesto que se basa más en el desarrollo del pensamiento crítico, que vienen siendo las bases de la comprensión. El método analítico global es el que se encarga de darte una palabra completa, el alumno ya no la construye, al contrario, la extrae del contexto, la obtiene completamente, así como se acaba de mencionar, para que el alumno la analice, empiece a identificar palabra inicial, letra inicial, letras intermedias, letras finales. Y pasa lo mismo con la oración, al alumno se le entrega una oración completa para que él vaya identificando cómo comienza, cómo termina, algunos nexos, algunos conectores. El niño, tal y como el método lo dice, analiza, desmenuza algo real, algo que ya tiene sentido. Pasa lo mismo con el método analítico léxico, en el cual el alumno se le entregan diferentes palabras, letras para que las analice y después él, a partir de ese análisis, vaya formando sus propias oraciones y sus propias palabras. Como nos podemos dar cuenta, el método sintético en la balanza tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque a pesar que el método analítico es lo ideal para desarrollar el pensamiento crítico y más adelante la comprensión lectora, el método sintético sigue prevaleciendo aún muy, muy fuerte en las prácticas de educación básica. Entonces, aquí es donde entramos en conflicto con ambos métodos, cuál es el que yo debo optar, si me voy por lo analítico o me voy por lo sintético. Evidentemente, los dos tienen ventajas y desventajas. El sintético puede ser mecanizado, puede ser robotizado, sin embargo, el alumno accede más pronto a esa relación sonorográfica con su entorno. Tal vez no lo comprende del todo, pero ya guarda esa relación entre el sonido y la letra y el símbolo, que es lo más difícil de hacer en niños de estas edades. Por otro lado, el método analítico, si bien desarrolla el pensamiento crítico y si bien va a abonar en un futuro a la comprensión lectora, pues sí es un proceso un tanto más lento porque el niño y la niña todavía no tiene el bagaje suficiente para hacer esos procesos analíticos y más si proviene de un entorno empobrecido de portadores de información. Entonces es aquí donde está el debate. Algunos hacen equipo con el método sintético, otros son del equipo de método analítico y están a una y una para decidir cuál es el mejor método para que nuestros niños aprendan. Pues bien, nuestra propuesta, que si bien recuerdas, se llama articulación de estrategias para la lectoescritura. Aquí no intenta antagonizar lo que viene siendo el método sintético y el método analítico. Aquí lo que se quiere es armonizar lo mejor de ambas posturas. Y bueno, por ahí tenemos un autor, Gorrin 2013, el cual nos dice que cuando tú tomas parte del método sintético y el método analítico, estás trabajando un método mixto, que también es conocido como el método ecléctico. ¿Por qué? Porque toma lo mejor de ambas posturas para que el niño pueda aprender esa relación sonorográfica que tanto queremos, pero al mismo tiempo pueda acceder a un significado de lo que él está leyendo en su entorno. Ahí resaltamos algunos elementos de la concepción de Gorrin 2013, donde podemos ver que el método mixto es psicofonético. ¿Qué quiere decir? Trabaja con el sonido y con el vocabulario, pero también es psicolingüístico,
kinestésico y onomatopéyico, pues trabaja con las palabras al momento de que el niño también realiza sus propias producciones mediante la combinación de las mismas. Y también se apoya de métodos multisensoriales, visuales, auditivos, kinestésicos y táctiles. Es decir, no es únicamente la plana, sino explora otro tipo de materiales que ayuden a reforzar desde los diferentes canales de percepción el proceso de lectoescritura. El objetivo estratégico de la propuesta de esta innovación es desarrollar un proyecto didáctico de lectoescritura basado en el método ecléctico, con el fin de favorecer la pedagogía de los docentes. Y bueno, el objetivo estratégico se divide en otros objetivos más específicos. En primer lugar, es reorganizar las propuestas metodológicas de la lectoescritura en una sola estrategia sistemática de operación, con el fin de unificar los procesos desarticulados que se implementan en el aula. Como bien dijimos, los maestros a veces aplican el método sintético, a veces el método analítico, en diferentes valores porcentuales dentro de su didáctica al momento de trabajar con sus alumnos. Aquí lo que se pretende es unificar en una sola estrategia y contener de una mejor manera el control de estos ambos métodos mediante el método ecléctico del que ya se ha hablado. Otro objetivo específico es brindar alternativas de trabajo didáctico en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, tanto analíticas y sintéticas, principalmente para apoyo de los maestros noveles que aún no cuentan con el perfil que requiere el maestro de los primeros grados. Desde mi experiencia personal, cuando yo comencé mi labor como docente, no tenía ni idea de cómo trabajar con alumnos de primer grado y más en un contexto adverso como viene siendo el contexto rural y el grupo multigrado. Tenía nociones que me dejó la escuela normalista y yo tuve que ir implementando de manera divergente diferente tipo de estrategias, pero de una manera un tanto inconsciente. Yo no reparaba en que era un método sintético, en que era un método analítico, que era un método combinado. Sin embargo, con la experiencia me doy cuenta que necesitaba articular una sola estrategia para darle orden a mi didáctica, darle orden a mi pedagogía y darle un trayecto formativo más coherente, más lineal a mi alumno para que él pudiera aprender. El siguiente objetivo es a largo plazo, que es integrar en un futuro más alternativas de lectoescritura basadas en un enfoque lúdico y digital, con el fin de robustecer el sentido de creatividad e innovación de la propuesta general. En este objetivo me detengo un poco al decir de que este podría ser un anteproyecto, todavía no está culminado, es simplemente la idea, es simplemente la planificación, todavía no se ha ejecutado del todo, está basado en experiencias previas desde mi bagaje docente. Sin embargo, en un futuro se piensa concretar más esta estrategia que aquí se busca. Y bueno, se necesita un producto tangible de esta propuesta que es generar en el futuro un cuadernillo de trabajo que simplifique los procesos metodológicos en un solo instrumento, mismo que pueda aplicarse en diferentes escuelas piloto para estudiar la viabilidad de la propuesta. Es decir, si tú vas a diferentes escuelas, te podrás dar cuenta que un maestro utiliza una infinidad de recursos. Agarra de diferentes plataformas, a veces de Facebook, de portales para docentes, foros para docentes, de bibliografías, de cuadernillos, de ediciones editoriales y una infinidad de recursos de la lectoescritura. Pero nos podemos dar cuenta que están desarticulados. Entonces lo que aquí se pretende es generar una propuesta que integre todas esas alternativas que son muy válidas sobre el trabajo de lectoescritura en un solo instrumento. Incluso si nos ponemos a reflexionar, en educación básica, en los libros de texto gratuito, carecemos de un libro exclusivo para trabajar la lectoescritura. Ese libro no existe, no existió nunca en la reforma del 2011, no existió en la reforma del 2017,
Ahorita estamos en espera de la reforma de la nueva escuela mexicana y hasta el momento no se ha barajeado una idea. Sería lo más ideal tener un libro de texto exclusivo para la lectoescritura, que no solo se trabajara en preescolar, sino que también se trabajara en primer grado. Si bien el libro de texto de lengua materna, que es el más actual, el más vigente, tiene actividades de lectoescritura, de otro tipo de actividades sobre el conocimiento, como su nombre lo dice, de la lengua, del español, pero no hay un tratamiento exclusivo. Ok, se entiende que no se quiere separar la lectoescritura de las prácticas sociales y que se quiere ver al mismo tiempo. Sin embargo, considero desde mi experiencia docente que hay que darle un poco más de focalización a ese proceso de lectoescritura en niños de preescolar y de primer grado, y lo más ideal sería en un solo instrumento completamente y cabalmente dedicado a ello. La propuesta que aquí surge tiene una fuerte preocupación por la población rural. Como cualquier público puede estar pensando, un cuadernillo de lectoescritura tal vez no sea la gran cosa. Ahorita estamos en un mundo digitalizado, como lo mencioné desde el inicio, en la parte contextual, que cualquier alumno de preescolar, de primaria, puede entrar en contacto con diferentes materiales, incluso los maestros. Sí, eso es verdad. Un cuadernillo de lectoescritura pareciese que no es nada innovador. Sin embargo, ese mismo cuadernillo, en un contexto desaventajado, puede suponer la gran diferencia. A esto me refiero a los contextos rurales. Yo soy maestro rural desde hace 9 años y me he dado cuenta que el sistema preescolar cuenta con muchas desventajas en ese medio. Preescolar es un servicio a veces inexistente en varias comunidades. El servicio que a veces se brinda es el CONAFE, que es un gran apoyo. Sin embargo, el CONAFE en ocasiones es un servicio oscilatorio. Las escuelas se abren, las escuelas se cierran, se vuelven a abrir. ¿Y eso qué acarrea a los maestros de educación básica? Pues que recibamos alumnos en primer grado que carecen totalmente de las bases de la lectoescritura. Y es comenzar primer grado viendo lo de preescolar simultáneamente con lo de su grado correspondiente, lo que se hace más titánica la tarea del docente rural. Es por ello que el cuadernillo de lectoescritura está pensado precisamente en esta población, en esos contextos donde no existe la educación preescolar. Bien, de las actividades que a continuación se describen son a grosso modo, no pienso ser muy extensivo. Podemos mencionar que como toda propuesta tiene que partir de un diagnóstico. En realidad no se necesita un instrumento demasiado complejo para detectar cuál es el nivel en el que se encuentra el alumno. Si es un nivel primitivo, presilábico, silábico, silábico alfabético o alfabético. En este sentido, un simple dictado con diferentes tipos de sílabas, directa, inversa, mixta, trabada o con diptongo, o con un instrumento de puras sílabas directas, es suficiente para que tú te des cuenta en qué nivel se encuentra el alumno. De las actividades, lo que aquí se propone el cuadernillo es trabajar con una propuesta de silabario. Yo he podido ver algunos silabarios en redes sociales, pero no están completos. Algunos solo contemplan sílabas directas, otros manejan las sílabas trabadas por aparte. Entonces lo que aquí la propuesta intenta generar es un silabario con los diferentes tipos de sílabas, pero un silabario ilustrado, en el cual por default podamos adentrar al alumno de una manera un poco más expeditiva al proceso de lectoescritura. Si bien este responde al método sintético,
más adelante se irá transformando en un método analítico a la par, porque recordemos que lo que vamos a perseguir aquí es el método ecléctico. De las actividades no podemos renunciar a la tradición de la escuela que nos ha dejado, el legado de la escuela tradicional, vaya, que viene siendo los trabajos de motricidad fina. A lo mejor alguien podría satanizar las planas, sin embargo, como maestro a veces es imprescindible trabajar de esta manera porque hay letras que están muy por debajo de lo convencional en nuestros alumnos. Entonces es necesario trabajar la motricidad fina, pero con diferentes tipos de instrumentos, no nada más el lápiz, también la pluma, también el marcador, también la crayola, diferentes tipos de instrumentos para poder escribir en diferentes tipos de portadores. Otra de las actividades están las manuales, son las tradicionales de preescolar, sí, pero aquí lo importante es variar el tipo de materiales con el que el alumno puede ir formando diferentes palabras. Eso sí, aquí es donde entra lo analítico. Las palabras tienen que partir de portadores de su entorno inmediato. No hay que trabajar un vocabulario desconexo de su realidad. Por el contrario, hay que trabajar con las etiquetas, con los anuncios, con los programas televisivos, todo lo que está en su entorno de manera directa. Y a partir de ello, de ese vocabulario, poder trabajar las actividades manuales. Si bien recordaremos, el método ecléctico es multisensorial. Entonces aquí es donde hay que trabajar diferentes tipos de materiales para ir analizando el diferente vocabulario que es en torno a su contexto inmediato. Intentamos incorporar algunas actividades lúdicas, como es la fuga de letras, que requiere un análisis de letras primarias, letras secundarias, para que el alumno vaya relacionando cómo comienza y cómo termina una palabra, pero también relacionarlo con diferentes tipos de imágenes. Aquí todavía falta en este apartado ahondar más en actividades un poco más dinámicas para que el alumno interactúe con el lenguaje y el silabario que se está proponiendo. Por supuesto, se trabajaría el recortado. Hay que recordar que estamos hablando de niños de primer grado que no tienen preescolar, no tienen motricidad fina. Entonces es inherente trabajar el uso del recortado. El uso del recortado se estaría trabajando para formar palabras letra por letra, o sílaba por sílaba, o palabra por palabra, dependiendo del nivel en el que se encuentre el alumno. Los recortes serían obtenidos de diferentes portadores de información, periódicos, revistas, carteles, anuncios, impresiones, diferentes tipos de tipología sobre estos portadores. Después de eso se trabajaría el dictado. El dictado tiene diferentes niveles dependiendo en qué nivel se encuentre el niño. El dictado, como bien se dijo, es parte esencial para que pueda relacionar el sonido con el símbolo y más adelante ir formando significados en sus diferentes conexiones cognitivas. El primer dictado sería de palabras con diferentes tipos de sílabas y después se iría complejizando en enunciados con diferentes tipos de sílabas en las cuales él las tiene que ir identificando. Para llegar a un nivel mucho más complejo en el cual son pequeños textos en donde vienen escondidas las diferentes tipos de sílabas del silabario ilustrado que estamos proponiendo, en el cual el alumno se espera que lo pueda leer de una mejor manera, pero también pueda hacer preguntas acerca de ese texto. No tienen que ser preguntas demasiado inferenciales. Aquí estaríamos hablando de un nivel de comprensión lectora un tanto superficial, puesto que apenas está aprendiendo a leer, en el cual tiene que reconocer de qué se trata, qué está pasando, cómo comienza, qué pasó después, cómo termina, e incluso podemos aventurarnos a que el alumno cree nuevos finales, cree nueva propuesta, imagine otro tipo de cosas a partir del texto que se le está brindando. Para el seguimiento y la evaluación se propone una tabla de control con los diferentes tipos de familias que se proponen en el silabario ilustrado, el cual está interrelacionado con los diferentes tipos de actividades que se proponen. Si tú observas
este tablero de información, partimos desde lo más sintético a lo más analítico, de lo más simple a lo más complejo, pasando por la sílaba, llegando a la palabra, después a la oración y por último al texto corto. Es decir, es un tablero sencillo, pero en él se intenta plasmar la congruencia lineal, como habíamos dicho, lo que se busca es articular todas esas actividades, todas esas experiencias que los maestros han trabajado en sus aulas, trabajarlas en una sola estrategia sistemática, continua, lógica, coherente, no que el maestro esté en el aula aplicando una cosa y luego otra y luego se regrese y luego avance. No, lo importante es que el docente pueda llevar un solo trayecto formativo sobre su trabajo y le vaya generando esa coherencia lógica también en el pensamiento crítico y complejo del alumno. Podemos continuar diciendo, agregando acerca de la evaluación, que no se requieren instrumentos, como bien dijimos, demasiado complejos. Un dictado de manera periódica, semanal, mensual, es suficiente para detectar en qué nivel se encuentra el alumno y qué avance va teniendo. Y lo ideal es ir generando una carpeta de evidencias en el cual se pueda apreciar la cronología de esos avances. Y bueno, ya en este otro apartado sobre las oportunidades educativas que tiene la propuesta, si bien, como ya se mencionó, un cuadernillo de lectoescritura pareciese que no es innovación, sin embargo, en un contexto desaventajado, en un contexto carente de preescolar, en un contexto multigrado, en un contexto rural, un cuadernillo puede ser la diferencia. Claro está que lo que se espera en un futuro, tal y como lo mencionamos en los objetivos específicos, es que esta propuesta se pueda concretar, en primer lugar, en un cuadernillo de trabajo. Pero también este cuadernillo de trabajo involucraría la tecnología. Lo ideal podría ser transportar esta propuesta a otro tipo de plataformas digitales que le pudieran dar más ubicuidad entre el público destinatario, más funcionalidad, más operatividad, más portabilidad a la propuesta. Incluso este cuadernillo de trabajo, aparte de las actividades ya mencionadas, me gustaría que integrara más dinamismo, más actividades lúdicas, porque recordemos que el pensamiento creativo del alumno se desarrolla con base en el pragmatismo, en el dinamismo, en la socialización. Es por ello que todavía falta pulir la propuesta. Las actividades que ahorita se mencionaron son el primer esbozo de lo que se podría trabajar en un futuro. ¿El futuro en dónde está? En la tecnología y en la gamificación de las actividades. Los procesos de lectoescritura tienen que ser una parte esencial en el trayecto formativo de cualquier educando. Si nos ponemos en perspectiva a observar, en la educación media superior, incluso superior, nos encontramos con un fenómeno alarmante: los analfabetas funcionales. ¿Quiénes son los analfabetas funcionales? Aquellos que saben leer y escribir, mas no saben enfrentar obstáculos de la vida diaria. Por eso es importante trabajar la lectoescritura para evitar que estas lagunas produzcan efectos contraproducentes en el futuro de los estudiantes. Muchas gracias.